Este video es clarísimo para que veamos el viaje misionero de Pablo, el primer viaje, y así nos ubicamos más o menos en dónde estaba. Bueno, más o menos lo que ya dije, lo del viaje misionero. Entonces inician en Antioquía, van a Seleucia. Saliendo de Antioquía, de Siria, a Seleucia. Van a Chipre. Navegaron a Salamina en Chipre. De ahí pasaron por Pafos. En ese lugar, un mago llamado Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul de esa región, a quien le estaba hablando Pablo. Elimas es reprendido por Pablo y queda ciego. Ahí está Elimas. De Pafos se van a Pergue, pero Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Entonces ahí sigue solo Pablo y Bernabé. Se van a Antioquía de Pisidia y Pablo predica allí. Muchos gentiles creyeron, pero los judíos, instigando a mujeres piadosas y distinguidas, los expulsaron. De Antioquía se van a Iconio, y muchos judíos y griegos creyeron en el Señor Jesús. Ya que empezamos a ver lo de hoy. Los judíos y gentiles se lanzaron a apedrearlos, así que huyeron de Listra. En Listra, Dios usó a Pablo para sanar a un cojo de nacimiento. La gente de ahí los creyó dioses, pero Pablo apenas los pudo convencer de que no les ofrecieran sacrificio. Sin embargo, llegaron los judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Gracias, Pedro. Lo abandonaron creyéndolo muerto, pero se levantó y al siguiente día se fue con Bernabé a Derbe. Allí hicieron muchos discípulos. Se regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía hasta Perge, estableciendo iglesias en estos lugares. Luego se fueron a Atalia y finalmente regresan a Antioquía de Siria, su lugar de partida, reuniendo a la iglesia y contándoles todas las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Listo, eso era. Entonces, ahí más o menos vimos el primer viaje misionero de Pablo. Iba acompañado de Bernabé, ¿sí? Brevemente, si me acompañan a Hechos capítulo 13 para hacer un pequeño recuento rapidísimo de lo que más o menos Daniel nos contó la vez antepasada. ¿Usted? Sí. Bueno, entonces primero que nada vamos a ir al capítulo 13, versículos 2 y 3. Vemos un llamado. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, ahí está Pablo y Bernabé como enviados de Dios para hacer la misión, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla, porque si no ven todo mi bosquejo. ¿Listo? ¿Y qué? Listo, entonces, un llamado directamente a Dios, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces era un llamado, ¿cómo? Listo, también tenemos en el versículo 15 una gran oportunidad que se les presentó. Y dice: y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Sí? Entonces se les presentó la oportunidad de hablar y ellos tenían que pararse y hablar en nombre del Señor. ¿Sí? Esa frase es clave, ¿no? Si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Luego vemos un objetivo que se encuentra en los versículos 26 y en el versículo 47. ¿Cuál era el objetivo de esta misión, de este primer viaje? Dice el versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sí? Y luego vamos al versículo 47, que habla más específicamente de cuál es la misión. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito?
El propósito era hacer luz específicamente ante los gentiles que no conocían del Señor, ¿sí? Es decir, todos los que no eran judíos, ¿sí? Listo, también tenemos una constante oposición. Siempre, en cada uno de los viajes misioneros, siempre en la obra, siempre hay oposición y precisamente ese es el tema que quiero tocar. Es la oposición en medio de la obediencia a Dios, ¿sí? Y vamos a ir al versículo 8 del capítulo 13 ahí en varios versículos se ve desde el capítulo 13 la oposición en este viaje. Dice, recordemos a Limas, pero les resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿sí? Y luego también el versículo 47, que los judíos estaban contradiciendo y blasfemando cuando Pablo compartió, o el versículo 50, cuando fueron echados de este lugar. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y les expulsaron de sus límites. Entonces, es algo que se repite una y otra vez. La oposición en realidad no es algo nuevo, ¿sí? Siempre se ve una y otra vez en la obra al Señor, ¿sí? Y vamos a leer Hechos, capítulo 14. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a leer de a 4 versículos, ¿listo? Entonces, yo aquí tengo la lista y yo los voy a ir nombrando y vamos leyendo. ¿Listo? A ver. Listo. Entonces aquí tengo. ¿Serio usted puede empezar a leer los primeros 4? 3 y 4. 3 y 4. El capítulo 14. Del 1 al 4. Dice, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, y confirmaba la palabra de su gracia, eh, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos andaban con los judíos y otros con los apóstoles. Gracias. Listo. Entonces, esos son los primeros 4. Vamos a leer del 4 al 8. ¿Sí me puede ayudar, Sebas? ¿Del 4 al 8? Dale. Y la Listo. gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Gracias, Sebas. Y del 9 al 12 puede leer Diana. Del 9 al 12. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Gracias, Diana. Y Héctor, sí, bueno, Héctor está ocupado, ¿no? Entonces, Karen, si puedes leer del versículo 13 al 16. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros.
que os anunciamos que que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, ha dado a todas las gentes andar en sus caminos. Ujú. Gracias, Karen. Catherine, no sé si puedas hablar. De pronto leer del 17 al 20, si es posible. Si no, entonces seguimos. Creo que no. Está como sonando raro. Como interferencia. Tranquila. Listo. Entonces, Laura Cortés, si puedes leer del 17 al 20. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tremendo, ¿no? Wendy, gracias, Laura. Wendy, puedes leer del 21 al 24, por favor. Sí. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Listo, gracias, Wendy. Entonces, y dice el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Listo, entonces este es el capítulo 14. Aquí estamos viendo ya la terminación del viaje, de este viaje que tenía que ser el primer viaje de Pablo, ¿sí? Y vemos que ellos en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 51, dice que ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y más o menos recordando, esto fue lo que les había dicho el Señor Jesucristo allí en Mateo 10, 14. El Señor les había dicho que cuando lo rechazaran en algún lugar, rechazaran la palabra que ellos traían, el mensaje del Evangelio, entonces ellos debían en señal de juicio sacudir el polvo de sus pies, ¿sí? Y luego de esto, entonces se van a Iconio, ¿sí? Y bueno, vamos a ver 4 puntos. El tema de hoy es la oposición en la obediencia a Dios. Vamos a ver 4 puntos claves. Uno, el ambiente de la oposición, el ambiente en el que se da la oposición. ¿Por qué surge la oposición? Y esto lo veremos desde el capítulo 13, versículo 52, el último versículo, hasta el capítulo 14, versículo 3, ¿sí? El segundo punto que veremos es las formas de la oposición en Hechos 14, del versículo 4 al versículo 5, versículo 11 al 13 y versículo 19. También vamos a ver la respuesta del creyente ante la oposición en Hechos 14, del 14 al 22. Entonces, primero, el ambiente de la oposición. Segundo, las formas de la oposición. Tercero, la respuesta del creyente ante la oposición, ¿sí? Y cuarto, los frutos de enfrentar la oposición en Hechos 14, versículo 23 al 28. Los frutos de enfrentar la oposición, ¿sí? Listo. Entonces, iniciamos. El ambiente de la oposición. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que inicia la oposición?
¿Cómo es que inicia esta situación? ¿Sí? Y vamos a leer una vez más el versículo 52, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban llenos del Señor, ¿sí? Su comunión con el Señor estaba total, era completa, ¿sí? Y para encontrarnos en la oposición solo debemos estar obedeciendo al Señor, ¿sí? La oposición busca detener la obra de Dios. Siempre que nos enfrentamos a oposición, seguro es porque estamos haciendo la voluntad de Dios o porque estamos buscando honrarle con nuestras vidas, ¿sí? Y esa es la oposición, siempre quiere opacar la obra de Dios en nuestras vidas o en las vidas de otros, ¿sí? Si vamos a 2 de Timoteo, en palabras de Pablo, capítulo 3, versículo 12, pueden acompañarme allí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Hablando de la oposición, ¿cuál es el ambiente de la oposición? ¿Por qué inicia la oposición? Capítulo 3, versículo 12. Nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, siempre que nosotros estamos tratando de vivir piadosamente, que tratamos de hacer la obra de Dios, que tratamos de honrar al Señor, seguro que va a haber oposición, eso es algo fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué cualidades estaban teniendo los apóstoles en este momento? ¿Será que estaban mal o estaban bien? Ya vimos que en el versículo 52 del capítulo 13 dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces ellos en realidad, su comunión estaba bien con Dios, ¿sí? Estaban teniendo una obediencia fructífera, o sea, ellos estaban obedeciendo al Señor y asimismo estaban habiendo frutos por la obra que estaban haciendo. Vemos el capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces una obediencia que llevaba fruto realmente. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de tal manera, es decir, que sus palabras reflejaban su comunión con Dios, ¿sí? Hablaron muy bien, expresaron muy bien la palabra de Dios, tanto que creyó gran multitud. Entonces son frutos de su obediencia, ¿sí? El ambiente de la oposición es cuando en realidad estás obedeciendo a Dios, cuando estás andando correctamente delante de Él, seguro que vas a encontrarte con la oposición, ¿sí? También vemos que ellos, además de una obediencia que llevaba frutos, estaban teniendo una obediencia persistente a pesar de un ambiente hostil. Recordemos que en el capítulo 13 también fueron amenazados tremendamente, tuvieron que enfrentar a este mago también que era un engañador, ¿sí? Pero aún así ellos se permanecían firmes y vemos en el capítulo 14, siguiendo ahí, en el versículo 2 y dice versículo 2, mas los judíos que no querían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿sí? Entonces había personas que querían opacar el mensaje que ellos estaban dando, ¿cierto? Querían opacar lo que ellos estaban diciendo, pero aún así Dios los respaldó y ellos confiaron en él. El versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Entonces, a pesar de la hostilidad, del sufrimiento que había, ellos hablaban con denuedo, ¿sí? Confiados en el Señor, versículo 3, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces, asimismo nosotros debemos de ser delante de Dios en medio de la oposición. Si estamos viviendo, si estamos enfrentando oposición, una cosa es segura, es seguro que estás andando bien delante de Dios si hay oposición, porque la oposición precisamente se opone a la obra de Dios en tu vida y en la vida de otros. Ese es el ambiente de la oposición se da cuando hay obediencia, ¿sí? Y es buena señal cuando hay oposición, ¿sí? Y en Mateo 10, versículo 38, voy a leer este versículo y el Señor Jesucristo dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el 39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces es un hecho que en el andar cristiano, cuando estamos en obediencia, va a haber oposición. Ese es el ambiente de la oposición. Solo se necesita una cosa, estar obedeciendo a Dios, ¿sí? También vamos a ver las formas de la oposición. Entonces ya vimos el ambiente de la oposición, se da cuando estamos en obediencia. Las formas de la oposición, ¿qué formas de oposición hay? ¿Sí? Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 14, vamos a leer los versículos 4 y 5, seguir leyendo ahí bajito dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ¿sí? Entonces, esa es la posición que vamos a llamar la oposición directa. ¿Por qué la oposición directa? Porque la oposición directa es evidente, ¿sí? Cualquier persona la puede notar. Un ejemplo es, en este caso, obviamente separaron una gran aglomeración de personas para ir en contra de ellos, ¿sí? Estaban divididos grandes grupos de personas y dice que se lanzaron a enfrentarlos y a pelearlos. Es directa la oposición cuando alguien quiere hacerte daño para que tú dejes de orar, no sé, o para que dejes de predicar el mensaje de salvación, ¿sí? Esa es una oposición directa, es evidente, cualquier persona la nota, ¿sí? Entonces había una violenta amenaza de muerte porque dice que los iban a enfrentar, los iban a apedrear, los querían matar, ¿sí? Esta oposición directa incluye sufrimiento físico, ¿sí? Incluso hasta la muerte. Vemos el versículo 19 que apedrearon a Pablo y pensaron que estaba muerto, entonces lo sacaron de la ciudad. O sea, en realidad duele esta posición, ¿sí? Y tal vez, no sé si alguna vez lo hayan sufrido, tal vez en esta fecha, en este tiempo, este tiempo casi que nadie sufre así de esta manera tan evidente por Cristo, tal vez en otros países sí, pero digamos aquí en Colombia el privilegio que tenemos de poder hablar de Dios tranquilamente, ¿no? Y un ejemplo de esa posición también está en Hechos capítulo 6. Recordemos al primer mártir, a Esteban, que murió apedreado, ¿sí? Entonces, esa es una oposición directa, ¿sí? Y la otra forma de oposición es la oposición indirecta. Es decir, que es una oposición sutil y engañosa, con una apariencia dulce. O sea, muchas veces ni nos damos cuenta que en realidad algo que esté sucediendo a nuestro alrededor está haciendo oposición para la obra de Dios. Y esta oposición se relaciona directamente con nosotros, ¿sí? Ataca nuestro ego y eleva nuestra autoconcepción, ¿sí? Eleva nuestra manera de pensar de nosotros mismos, ¿sí? Este tipo de oposición es así. Vamos a ir al versículo 11. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, ¿sí? Entonces estaban exaltando a Pablo y a Bernabé, los estaban poniendo en un nivel que ellos no eran dioses ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces tal vez muchas veces esas palmaditas o esas palabras que nos puedan decir de apoyo, en realidad están equivocadas, ¿sí? Muchas veces las personas nos pueden querer decir, no te exijas tanto, o no estudies tanto la Biblia, no te esfuerces tanto. Esa es oposición indirecta, sutil y engañosa, ¿sí? Es una apariencia dulce, pero no lo es, ¿sí? Vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿Serio puede leerlo? ¿Sí? 12 y 13, capítulo 14, versículos 12 y 13. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo ejemplo estaba, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Gracias. Gracias. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Quería ofrecer sacrificios, estaba creyéndolos como dioses, ¿sí? Vean la sutilidad de él, porque en realidad pareciera, cualquiera diría que ser halagado o exaltado no es malo, ¿cierto? Pero obviamente como hijos de Dios ellos sabían que eso estaba mal, ¿sí? Y ahí cuando se nombra Júpiter, ¿sí? Júpiter para ellos era Zeus, el dios del trueno, ¿sí? Y Mercurio era Hermes. Hermes es el mensajero de Zeus. Entonces, por eso le estaban diciendo a Pablo que él era Hermes, que él era Mercurio, ¿sí? Porque él era el que predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Y esto buscaba poner a tambalear la fe de ellos. Esto buscaba probar realmente dónde estaba el corazón de Pablo y Bernabé. Eso era lo que estaba haciendo la oposición. Esa fue ese tipo de oposición sutil que uno ni se da cuenta y tal vez uno mismo puede llegar a ser oposición, puede llegar a ser oposición para la obra de Dios, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que se nos sube el ego, nos sentimos que somos más superiores a los demás y eso puede ser una forma de oposición indirecta, ¿sí?
Como dijo Juan el Bautista, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Entonces es todo lo contrario de ese tipo de oposición, porque quiere que tú crezcas y que el Señor mengüe, que el mensaje de salvación mengüe, ¿sí? Entonces la oposición directa es cuando nos quieren hacer daño, cuando quieren callarnos a cualquier forma, tal vez afectándonos físicamente o como sea, ¿sí? Pero la oposición indirecta es más sutil y es lo que más vemos en estos tiempos. Tal vez sin darnos cuenta, nos estamos creciendo un poco o estamos ganándonos títulos que no son nuestros o estamos sintiendo que somos más espirituales que los demás o cualquier cosa que pueda hacernos caer para opacar la obra de Dios en nuestras vidas y en la de otros, ¿sí? Y un ejemplo de lo sutil que es, lo encontramos en Mateo 16:21, hablando del Señor Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? Entonces, fíjense la sutilidad, tal vez Pedro que pensaba que lo decía de buena manera, que estaba ayudando al Señor Jesús, pero en realidad estaba opacando la maravillosa obra que el Señor iba a hacer por nosotros. ¿Sí? Le decía, ten compasión de ti, en ninguna manera de esto te acontezca. Entonces, tal vez alguna vez te han dicho, no sé, ten compasión de ti, no vayas a la iglesia hoy porque está lloviendo, cuídate que te puedes agripar o no sé, alguna vez esa es un tipo de oposición muy sutil muchas veces, ¿no? Porque Dios nos llama a algo y esa oposición quiere alejarnos de obedecer al Señor. También es engañosa. En Mateo 21, del 9 al 10, dice, la multitud decía, Hosana, bendito el Rey. Y más adelante decía, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Y le tiraban palmas y ponían mantos a sus pies en el pollino. Y saben que era muy engañoso eso porque después, tiempo después, el Señor Jesús sale por esa misma puerta, sale de Jerusalén cargando la cruz a su espalda, ¿sí? Y llevando el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y el Señor Jesús luego le dicen, le escupen, le maldicen en el camino, y luego en la cruz dicen, le cuelgan un letrero que dice, este es el Rey de los judíos. Entonces miren lo engañosa que es esa forma de oposición, ¿no? O sea, en realidad siempre es hipócrita, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta de la oposición indirecta en nuestras vidas y qué triste sería que nosotros también fuéramos parte de la oposición para la obra del Señor, ¿sí? Entonces, la ocasión en la que sea la oposición es cuando estamos en obediencia a Dios y las formas de la oposición son directa o indirecta, ¿no? A veces es evidente o a veces no, es sutil, es engañosa y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, la respuesta del creyente a la oposición, ¿cuál debería ser? ¿Cuál creen que debe ser la respuesta del creyente ante la oposición de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 14? ¿Cómo respondieron estos hombres delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué hicieron para que la oposición no fuera limitante para seguir la obra de Dios, la misión que tenían? ¿Sí? Entonces, ellos respondieron de maneras diferentes ante cada una de las formas de esta oposición. En el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, la oposición, cuando es sutil, cuando es de esa manera que ellos trayendo toros y un montón de regalos para ellos, cuando la oposición no parece tan oposición, entonces debemos de rechazarla, ¿sí? Debemos de discernir que hay oposición allí y rechazar ese tipo de oposición. Ellos rasgaron sus ropas y dieron grandes voces, o sea, ellos no se quedaron callados, ¿sí? El creyente debe rechazarla y debe evitar a cualquier costa que la oposición lleve a hacer tropiezo para la obra, que la oposición me lleve a mí a hacer tropiezo para la obra. Si tú estás viendo en tu vida que tal vez está creciendo el orgullo, que hay alguna cosa que puede ser oposición para que tú crezcas en el conocimiento de Dios o para que otros lleguen al conocimiento de Dios, entonces tienes que cortar con eso, rechazarla. Ellos rechazaron inmediatamente, no tuvieron temor, no, tal vez no, qué pena, no, me están trayendo el torito y me están trayendo, no sé, dinero o regalos, no sé. Ellos no hicieron eso, ellos inmediatamente quisieron, rechazaron, ¿sí? Y un ejemplo siguiendo allí
con el ejemplo que les contaba el Señor Jesús en Mateo 16, 22 al 23, la respuesta del Señor Jesús a Pedro, ¿cuál fue? Él dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tal vez es tajante esta respuesta, pero así debe ser, ¿no? Debemos de rechazar toda clase de oposición que pueda incluirnos a nosotros, ¿no? La oposición, además de rechazarla, hay que confrontar. En este caso, cuando es indirecta, que es generalmente de personas que de manera sutil y engañosa pueden engañarnos para que nos alejemos de Dios o para que descuidemos su obra, ¿sí? Ellos no solo rechazaron rasgando sus vestidos y alzando la voz, sino que confrontaron a estas personas, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver que hay alguna forma de oposición y sabemos que podemos hacer algo, no debemos quedarnos callados, ¿sí? Dice el versículo 15. En la primera parte dice diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Entonces ellos inmediatamente preguntaron, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacen esto? Nosotros no podemos callar como creyentes cuando Satanás quiere opacar la verdad que profesamos. No podemos quedarnos callados. Entonces, ¿cómo podemos confrontar a alguien que se opone a la verdad? ¿Sí? Ellos primero lo que hicieron fue ponerse en el lugar de estas personas. Ellos entendían que eran ignorantes, que tal vez estaban haciendo algo porque ellos creían que eran dioses, pero de esa manera estaban siendo oposición para la obra de Dios. Entonces ellos dijeron, nosotros somos semejantes, somos hombres semejantes a vosotros. O sea, ellos entendían que esas personas estaban cegados como ellos mismos habían estado cegados una vez. Y así hemos de ver cuando hay otra persona que se está dejando usar tal vez por Satanás para que sea oposición en la obra. Entonces debemos de entender que nosotros también estuvimos perdidos una vez y que esa persona necesita a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que traduce la palabra exhortar, que es llamar la atención estando al lado, ¿sí? O sea, ellos se hicieron semejantes, dijeron, nosotros somos semejantes a ustedes, somos iguales, no tenemos nada diferente, no somos dioses, ¿sí? Luego anunciaron el error, porque ellos llegan y dicen, versículo 15 dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Entonces ellos anunciaron la verdad. Lo que ustedes están haciendo es una vanidad, no tiene sentido lo que están haciendo de orar a dioses y creer que nosotros somos dioses. Eso no está bien, ¿sí? Y mostrando la verdad. Entonces no solo es anunciar el error, decir tú eres pecador, esto está mal, no, sino que también hay que mostrar la verdad, ¿sí? Además de anunciar el error, hay que mostrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ellos le dijeron, nosotros os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Entonces la verdad es que se debían convertir al Dios vivo, debían de humillar sus corazones y dejar de adorar a estos dioses, ¿sí? Y ahí brevemente en los versículos 16 y 17 explican quién es Dios, un Dios poderoso, un Dios creador. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces le mostraron quién era Dios para ellos, ¿sí? Entonces, cuando la oposición es indirecta, podemos rechazarla y podemos confrontarla. No nos podemos quedar callados cuando sabemos que algo puede hacer que nosotros, nuestro orgullo crezca, o cuando podemos detenerlo, debemos hacerlo, ¿sí? Pero también cuando la oposición es directa, cuando nos están haciendo daño, cuando alguien quiere a toda costa opacar lo que estamos haciendo, en este caso a ellos los apedrearon, les hicieron mucho daño, entonces también se puede pasar por alto. Ellos debían enfocarse en seguir con la tarea que Dios les puso, y en muchos casos debían de resistir, aunque fuera dolor, azotes o cualquier cosa, debían resistir por amor al Señor, ¿sí? Entonces cuando la oposición puede suceder una y otra vez, no debemos detenernos sino seguir, ¿sí? Y a pesar de que es insistente, vamos a ver los versículos 4 y 5, vemos que la gente de la ciudad estaba dividida. Luego en el 5 dice, se lanzaron y afrentaron a apedrearlos, ¿sí? Querían hacerles daño. Versículo 18 y 19, cuando golpean a Pablo, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, es decir, las personas que estaban ofreciendo los toros y todo esto. Es difícil, no es nada fácil, pero aún así ellos siguieron. Dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. O sea que en realidad, cuando la oposición es directa y es tan dura y tal vez tengas que sufrir por Cristo, si llegara a pasar,
entonces tienes que seguir adelante. Y es muy difícil porque hay que hacerlo a pesar de que sea insistente o a pesar de que duele, y es de admirar a las personas allá en el Medio Oriente que tal vez escuchan estos momentos que dan sus vidas por Cristo, eso es de admirar, ¿sí? Seguro que después de Pablo, después de que él fue brutalmente apedreado, seguro que le dolía mucho, ¿no? Seguro que estaba sufriendo demasiado por las heridas que le pudo haber dejado, pero Pablo se puso de pie y siguió adelante. Entonces, no se trata de uno ser masoquista, decir, no, el dolor no es nada, no importa, hay que sufrir todo esto, no, se trata de que hay que mirar a Cristo. Y si comparamos nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, siempre vamos a ver que no es nada, ¿no? En Hebreos 12:2 recordamos que Jesús dijo, que dice sobre Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Señor Jesús menospreció todo ese dolor que él sufrió allí en la cruz, lo menospreció por amor a ti y a mí, ¿sí? Entonces, es de observar el gran amor del Señor Jesús y de que en la oposición podemos hacer estas cosas, ¿no? Cuando la oposición es indirecta, rechazarla. Si sabemos que hay algo que podemos rechazar, ese orgullo que pueda crecer en nosotros, rechazarlo a toda costa porque no vamos a hacer piedra de tropiezo para la obra de Dios. Confrontar la oposición, si podemos hacerlo, a la persona que sabemos que está haciendo tal vez de una manera salamera o de una manera hasta inocente, creyeran ellos, pero siempre Satanás está orando allí, ¿no? Y si es directa, también pasarla por alto. Y también debemos de enfrentar la oposición con obediencia. Entonces, vamos a los versículos 21 y 22, y dice, bueno, desde el 20, dice que después de que Pablo fue apedreado, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces se enfrenta con obediencia. Puede que suframos mucho, puede que sea difícil, pero hay que enfrentarla con obediencia. Es la única manera de enfrentar la oposición, ¿sí? Con obediencia. ¿Y cómo obedecieron ellos? Vemos que ellos siguieron anunciando el evangelio. Nada los pudo callar, ni siquiera que Pablo fuese apedreado los hizo callar, porque al otro día se paró Pablo y fueron a evangelizar, ¿sí? Hicieron muchos discípulos y su fe motivó a otros, porque vemos en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿sí? Entonces, en realidad nuestra fe, cuando nosotros pasamos por la oposición, si nosotros realmente obedecemos al Señor y la gente ve que nosotros estamos dándolo todo por Él a pesar del sufrimiento, esto puede motivar a otros, no solo a otros creyentes que pueden estar desanimados, sino también puede motivar a esas personas que no conocen a Dios y que ven que nosotros lo damos todo por Él a pesar de, ¿no? Y ellos dieron testimonio, ¿no? Dieron testimonio a todos porque vieron que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Y esto nos muestra que el sufrimiento no fue en vano, ¿no? Porque se convirtió en esa herramienta para animar. En Mateo 10:38 es una buena manera de entender esta frase que dijeron, porque dice, el Señor Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿sí? Entonces, es necesario tomar esa cruz, sufrir por el Señor y seguirle, ¿no? Para ser dignos de Él. Ese es el reto que nos pone. Y entonces ya vimos cómo enfrentar la oposición, cómo desde la respuesta del creyente de la oposición, ¿sí? La mejor herramienta que tenemos a la mano es la obediencia, y cuando la oposición es sutil, no hay nada mejor que enfrentarla, no hay nada mejor que confrontar, rechazar ese tipo de oposición que nos hace engañarnos o creer que somos, que podemos ser más, porque esto es piedra de tropiezo, ¿no? Y también vemos finalmente los frutos de enfrentar la oposición. ¿Qué frutos resultaron de todo este sufrimiento de que ellos seguían evangelizando a pesar de que había gente que los odiaba, que los echaban de diferentes lugares, a pesar de haber sido apedreados? ¿Cuáles fueron los frutos? Versículo 23 y 24 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor
en quien habían creído. Y el 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, ¿sí? Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Entonces siguieron llevando el mensaje de salvación. ¿Cuál es ese resultado? ¿Por qué nombran esos lugares? Porque creció la iglesia, creció la palabra de Dios, y asimismo creció las personas que siguen al Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado de que nosotros enfrentemos la oposición? El crecimiento de la iglesia. Sí o sí, de alguna manera el testimonio que diste cuando estabas sufriendo por el Señor frente a otros, ese testimonio hace mella en el corazón de una persona, aunque muchas veces uno no lo crea, ¿sí? Y tal vez esa persona ni siquiera te lo va a decir, pero seguro que hizo mella en su corazón, porque vio que sufriste por el nombre de Cristo, ¿sí? Y también el versículo 26 y 27 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces fue exaltado el nombre de Dios, porque cuando se hace la obra de Dios, se exalta el nombre de Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros sufrimos por Cristo, su nombre es exaltado, ¿sí? Y eso es prueba de que Dios mismo respalda, ¿no? Dios mismo está allí para respaldarnos. Él es exaltado, su nombre es exaltado, y eso es lo más importante, ¿no? La exaltación del nombre de Dios. También el cumplimiento de la voluntad de Dios. No solo se exaltó el nombre de Dios, no solo creció la iglesia, sino que ellos cumplieron la obra principal que Dios les había dado, ¿sí? Y si vamos al versículo 27 y 28, al final, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿cuál era la misión que decía en el capítulo 13, versículo 47? Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se cumplió la misión? Sí se cumplió porque dice el versículo 27, y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. ¿Y por qué? Por lo que Dios hizo con ellos. Dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la oposición con obediencia, ¿sí? Cuando rechazamos la oposición que es sutil, que trata de hacernos creer algo que no somos, ¿sí? Y somos instrumentos de Dios en vez de ser piedras de tropiezo para su obra, es allí cuando se cumple la misión, cuando se cumple la obra que Dios nos ha dado a hacer, ¿sí? Y su nombre es exaltado sobre todo. Entonces, sin importar lo difícil que parezca, la mejor herramienta para enfrentar la oposición es la obediencia a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ellos lograron hacer todo esto? Porque como vemos en el versículo 52, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí? No hubieran podido haber hecho nada si no descansaban en su gracia y en su poder. Si no hacemos su voluntad, no tenemos nada. Y vamos a ver Filipenses, capítulo 1, para terminar. Un paralelo que nos hace pensar. Ya Pablo está allí hablando de su obra, de todo lo que ha hecho para el Señor, y habla de que hay un sentido, un verdadero sentido por el sufrimiento que él tuvo, ¿no? Dice el versículo del 6 al 14. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, el sufrimiento de Pablo fue la herramienta que Dios usó para hacer crecer su obra, y esa es la confianza que tenemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, amoroso con nosotros, Señor. Te damos gracias por que usa la oposición como herramienta, Señor, también porque la oposición es herramienta para que nosotros podamos crecer
y para que podamos dar a conocer conocimiento de tu verdad, la palabra de verdad. Te damos gracias porque a pesar de estas situaciones, a pesar de que Satanás se opone y de que sufrimos de tantas maneras, Señor, esa es la herramienta que nosotros, Señor, podemos ver para obedecerte, para ver tu gracia obrar en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, a que a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar de que sea sutil, de que sea engañosa, a pesar de que pueda ser insistente, ayúdanos a mirarte a ti y a mirar la obra de Cristo, porque Cristo dio todo por nosotros a pesar de esa gran contradicción que sufrió, a pesar de que tuvo tanta oposición, nuestro Señor no escatimó su vida por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque es por esa obra que nuestra fe tiene sentido y es por esa obra que nosotros entendemos que vale la pena sufrir por ti, Señor. Te damos gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas este día, Señor, y bendigas el resto de esta reunión también. Bendice a cada uno de los jóvenes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.